Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia que estamos organizando con motivo del centenario del fallecimiento del cardenal Cisneros. Es nuestra cuarta conferencia de las 6 que hemos programado y hoy tendremos el privilegio de escuchar a la profesora Teresa Cañedo Argüelles, que va a tratar de la expansión de América en tiempos del cardenal Cisneros, territorios, gentes y pensamientos. Perdón. Como saben, este ciclo lo estamos organizando de la mano de la Universidad de Alcalá, a cuyo vicerrector querría saludar hoy y agradecer que esté también con nosotros. Hemos tenido ya varias conferencias. Hemos hablado del cardenal Cisneros, hombre de Estado, hombre de Iglesia, Bartolomé de las Casas y la figura de protector de Indias, el gobierno político de las Indias, del Consejo de Castilla al Consejo de Indias, y aún faltan dos, el 28 de septiembre, de las diversas artes de gobernar las Indias, Juan de Fonseca y el cardenal Cisneros, que impartirá Adelaida Sagarra, y el 6 de noviembre, para concluir, que impartirá el propio rector de la Universidad de Alcalá, que tratará de la Universidad de Alcalá y América, una relación centenaria. Me van a permitir que lea brevemente el currículum vitae de nuestra conferenciante de hoy para situarla en el marco académico. Doña Teresa Cañedo Argüelles es doctora en Historia y Antropología de América por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesora titular acreditada a cátedra en la Universidad de Alcalá y miembro de la Cátedra UNESCO de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Alcalá. Ha dirigido proyectos de investigación sobre minorías étnicas amerindias y afrodescendientes en relación con la multietnicidad, la construcción de identidades y de los procesos de integración nacional. Utilizando la etnohistoria como metodología de trabajo, ha desarrollado sus investigaciones etnográficas en comunidades indígenas de Perú y Argentina, en comunidades afrodescendientes de la República Dominicana y en comunidades africanas de Costa de Marfil. Entre sus obras destacaríamos un modelo de colonización en el Alto Paraná, la provincia de Corrientes en los siglos XVI y XVII, Potosí, la versión aymara de un mito europeo, efectos de la minería en las sociedades andinas del siglo XVII, actores de la periferia, historia y vida de una región surandina, Moquegua, la visita de Juan Gutiérrez de Flores al Calesuyo y pleitos por los cacicazgos de Torato y Moquegua, la dominicalidad desde abajo, de Colesuyo a Moquegua, etnohistoria de un espacio multiétnico y el Paraguay colonial, sueño y vigilia de un pueblo itinerante. Además, la profesora ha coordinado varias obras colectivas y ha publicado medio centenar de artículos en revistas científicas de diversos países del mundo. Doña Teresa es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Moquegua y ha recibido de diversas instituciones académicas, culturales y políticas del Perú la medalla al mérito por su contribución a la sistematización de la etnohistoria y al rescate de la identidad cultural andina. Cuando quiera, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde para hablar de la figura del cardenal Cisneros y de todo cuanto acontece a lo largo de su vida que implica, la verdad que implica la historia del mundo. Mi principal orgullo es el estar aquí en nombre de la Universidad de Alcalá, universidad que él fundó y de la que yo me siento enormemente orgullosa pertenecer. De modo que voy a hablar de la figura del cardenal Cisneros, como digo, en relación a todo lo que acontece a su alrededor durante los 80 años de vida que tiene. Y lo voy a hacer proyectando continuamente imágenes para que ustedes no se aburran y quizá lo vayan entendiendo mejor, ¿no? Con algunos pequeños rótulos que voy introduciendo. Al final no va a haber debate, sino simplemente si ustedes quieren preguntar algo que les quede ahí por dudas, pues contestaré algunas preguntas, pero nada más. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta charla diciendo que nace nuestro personaje
que se llamaba Gonzalo Jiménez de Cisneros en 1436 y va a morir en 1517. Él se va a estudiar teología, va a hacer estudios de teología en Alcalá, en Salamanca, en Roma. Y bueno, y durante todos estos años estamos asistiendo a la apertura del mundo, desde el punto de vista de las ideas que se abrigan en esos monasterios, en esas escuelas preuniversitarias donde él estudia y donde se van fraguando ideas que van a revolucionar el mundo desde el punto de vista del cuestionamiento del otro, del nacimiento de lo que llamamos la alteridad en antropología. Todo esto tiene mucho que ver, está directamente relacionado con la figura de Cisneros, aparte de la expansión territorial, que es el centro de la charla que aquí voy a presentar, y en cuya expansión territorial él también va a tener un papel muy, muy protagonista. Mientras él estudia teología, pues está produciendo la caída del Imperio Romano de Oriente. Bizancio, Constantinopla, está cayendo en manos de los turcos otomanos, y esto es un asunto importantísimo, es un asunto clave, porque significa que la ruta, esto se ve aquí, ¿no? A ver, la ruta que se seguía, la ruta comercial que los italianos desde Génova seguían por Asia Menor, por Asia hasta Pekín, esa ruta que había abierto Marco Polo en 1271-1274, esa ruta se va a bloquear. Y entonces los productos que se obtienen desde Oriente, que son pues las especias, las sedas, las porcelanas, esos productos siguen siendo muy valiosos y los europeos van a tener que buscar otras alternativas para llegar a aquellos lugares. Y esas otras alternativas no van a ser sino la búsqueda de rutas hacia el Atlántico. Entre 1470 y 1480, pues nos encontramos con que el cardenal Cisneros va a tratar de escalar puestos en la jerarquía eclesiástica, va a ser nombrado arcipreste de Uceda y luego más tarde vicario general de la diócesis de Sigüenza. Importa saber que el cardenal Cisneros se va instalando en los espacios de poder político, no solamente religioso, sino también de poder político dentro del Estado español. Es que este ordenador no es el mío y no lo controlo muy bien. Bueno, en esos años, en esa década de 1470-80, ¿qué está ocurriendo en términos de territorialidad, de expansión territorial? Pues está ocurriendo que un genovés que vivía en esa península itálica, que era el centro de las actividades financieras, económicas, comerciales, náuticas, bueno, pues un genovés se está trasladando a Portugal en busca, como decía antes, de quizá una nueva alternativa comercial. Entonces, durante esos años, Cristóbal Colón pues vive en Portugal trabajando como agente de la Casa Centurione de Madeira. Desde Portugal va a navegar hacia las Azores, hacia Madeira, hacia Guinea. También va a subir hacia el norte de Europa, va a ir a Irlanda, Inglaterra, Islandia.
Cristóbal Colón empieza a conocer no solamente las artes náuticas de navegación, sino todo lo que conlleva el comportamiento de los vientos alisios, de las corrientes marinas. Para entonces, Canarias ya ha sido conquistada desde 1402, Madeira desde 1418 por Portugal, Azores desde 1420 y Cabo Verde desde 1462. Entonces son esos espacios los que transita Cristóbal Colón y los que le va a permitir esas navegaciones, esas expediciones, le van a permitir conocer, como digo, las artes náuticas y pergeñar una idea que pronto va a presentar ante la corte de Portugal. Bueno, esta es una imagen de la conquista de las Islas Canarias, del inicio de la conquista de Lanzarote concretamente. Aquí tenemos un mapa antiguo de Guinea, donde teníamos minas de oro, y este era el destino favorito de los portugueses para conseguir este recurso. Por eso la vuelta desde Guinea hacia Portugal se llama Volta da Mina. No, lo importante no era navegar a Guinea, lo importante era volver desde Guinea, conseguir la vuelta, ¿no? Eso tenía mucho que ver con el conocimiento, como digo, de las artes náuticas. Bueno, durante ese tiempo también Cristóbal Colón, pues, consulta los informes del matemático florentino Paolo Toscanelli. Él ya tiene una idea muy clara de que la Tierra es redonda. Lo que pasa es que lo que no tiene claro Cristóbal Colón, lo que no tiene claro es si él puede ir por el Océano Atlántico hacia el oriente, como alternativa a esa otra ruta que veíamos por Asia. Él no tiene claro cuál es la distancia que hay entre la península ibérica y Cathay y Japón. Él supone que hay unas 2.400 millas náuticas. En lugar de eso, lo que hay son 10.700. Y además lo que no tiene ni idea es de que se va a topar con una barrera continental en medio. Pero bueno, se va a lanzar a esa aventura. Y mientras tanto, en 1480, terminada ya esa década, pues claro, los portugueses y los castellanos están compitiendo en el mismo escenario, compitiendo por la búsqueda de una ruta alternativa por África, que era la idea, para ir a la India. Y, de hecho, los castellanos tienen las Islas Canarias, mientras que los portugueses tienen las Azores, tienen las Madeiras, tienen las de Cabo Verde. Entonces hay una competencia territorial que provoca que finalmente se tengan que poner de acuerdo ambas coronas en este tratado que se llama Tratado de Alcasovas-Toledo y que se firma en 1480. Esto es fundamental porque este tratado, mirad, tiene aquí una línea horizontal, ¿verdad? Esa línea horizontal se traza a la altura de las Islas Canarias y supone que por encima de esa línea, solamente por encima de esa línea, los castellanos pueden moverse. Por debajo de ella, los portugueses. Entonces, Colón no va a tener más remedio que buscar una alternativa hacia el oeste, porque claro, si bajara por aquí, que era la idea, bajar por el Cabo de Buena Esperanza hacia la India, eso no estaría permitido. Entonces, inevitablemente, Colón va a tener que transitar ese mar hacia el oeste. Bueno, mientras tanto, mientras esto está ocurriendo, en 1484, pues Cisneros entra en una crisis espiritual y ingresa en la orden franciscana. Es cuando toma el nombre de Francisco en lugar de Gonzalo y se retira a un convento, al convento de la Salceda, en Guadalajara.
y va a estar ahí hasta 1492. Bueno, pues mientras tanto, Colón ofrece su proyecto de desplazarse por el oeste hacia la India. Se lo ofrece al rey Juan II de Portugal. El rey Juan II de Portugal desestima este proyecto porque piensa que va a transgredir los acuerdos del caso Bastoledo, piensa que eso va a ser transgredido, entonces no lo apoya. Y es el momento en el que Cristóbal Colón se marcha a Castilla. Se va a Castilla y entra por el puerto de Palos. El puerto de Palos está en Huelva y bueno, y lo primero que va a hacer es dirigirse a este monasterio, el monasterio de la Rábida, que está muy cerca, monasterio de franciscanos, y ahí va a conectar, va a tener además muy buena sintonía con dos figuras de esa orden, que son Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena. Él les cuenta, les explica su plan, ellos creen en él y le van a abrir un camino para que se entreviste con los reyes católicos para proponerle su proyecto. Esto ocurre en Alcalá de Henares. Los reyes reciben a Cristóbal Colón, pero no creen en este proyecto. Organizan una junta de expertos y esa junta determina que el proyecto de Colón no es viable. Entonces, bueno, pues en el año 1487 Colón se vuelve a Portugal. Y ese mismo año, en el mismo año que Colón regresa a Portugal en busca de nuevas posibilidades en aquel ambiente, pues resulta que Bartolomé Díaz está regresando de su periplo por África después de haber doblado el Cabo de Buena Esperanza. Es decir, que Bartolomé Díaz ha conseguido llegar al Cabo de Buena Esperanza y desde aquí ya no le queda sino más que completar esta ruta hacia la India. Regresa y esto le lleva a Cristóbal Colón a volver inmediatamente a Castilla. Se pone esta vez en contacto con el duque de Medinaceli, primero con el duque de Medina Sidonia, que no le hace caso, pero el duque de Medinaceli sí. Y de hecho lo aloja en su palacio del puerto de Santa María durante 2 años. Y el duque de Medinaceli le va a prestar su apoyo abriéndole nuevamente un camino hacia los Reyes Católicos. Una nueva entrevista con los Reyes Católicos. Mientras tanto, resulta que Cisneros, Francisco de Cisneros, ya ha salido de su reclusión en el convento y es nombrado confesor de la reina. Esto significa que no solamente es su confesor, es su asesor político. Y de hecho nos vamos a instalar ahora en Granada y aquí es donde se van a pergeñar realmente el plan colombino y Colón está al lado de los reyes en todo momento. Bien, el 2 de enero se produce la toma de la ciudad de Granada, el último reducto del reino nazarí. Y ya los reyes están más relajados, la reina Isabel está en condiciones de ponerse a hablar detenidamente con Colón acerca de su plan. Recibe a Colón en el campamento real de Santa Fe de Granada. Una nueva junta de expertos decide que ese plan es un plan absolutamente descabellado. Colón se marcha muy airado y en Córdoba tiene que volver porque la reina lo manda a volver. Lo manda a volver y el 17 de febrero de 1492 en Granada se firman las capitulaciones de Santa Fe. Un contrato entre Colón y los reyes en donde el cardenal Cisneros está absolutamente presente. Bueno, mientras tanto, el 31 de marzo se está firmando el edicto de ese mismo año, el edicto de la expulsión de los judíos de España.
para que os hagáis idea de qué importancia tenía en ese momento Granada, ¿no? Lo que estaba pasando allí en nuestra historia. Y el 2 de agosto de 1492 pues se organiza la partida hacia América desde Palos, la partida de la expedición de Colón. ¿Por qué se elige el puerto de Palos? Pues porque en ese momento el puerto de Cádiz está ocupado por los judíos expulsos, pues porque la Rábida ha cumplido un papel importantísimo en el proyecto colombino, porque en Palos hay expertos marineros y porque Palos tiene un compromiso de entregar 2 carabelas a la corona. Al final van a ser 2 carabelas y una nao que parten en el 2 de agosto de 1492 y el 12 de octubre llegarán a lo que Colón supone que son espacios indianos de la India. En este primer viaje de descubrimiento, Colón toca Cuba y la Española, o sea, y Santo Domingo. E inmediatamente en 1493, un año más tarde, el Papa Alejandro VI interviene. Interviene para promulgar 2 bulas, una de donación intercoétera y otra también y otra en el mismo año, la Eximie Devotionis, de compromiso de evangelización de los indios por parte de España. En lo que aquí nos concierne, que es sobre todo la cuestión territorial, pues esta bula de donación implica trazar una línea vertical, porque claro, Portugal está ahí al lado y Portugal Portugal no acepta el hecho de que España se esté expandiendo hacia el oeste por ese camino con tanto éxito probablemente y ellos se queden fuera, ¿no?, del proyecto. Entonces, con presión de Portugal, esa bula va a trazar una línea, va a decidir el trazado de una línea vertical que va a estar situada a 100 leguas al oeste de las Islas Azores. Pero claro, esa línea es una línea, no le deja a Portugal prácticamente nada de lo que aquí se va a descubrir. Todavía no se sabe lo que hay ahí. Esa barrera continental no se ha conocido, pero Portugal no quiere esa línea, quiere que la línea esté más al oeste. Pero bueno, se traza ahí y bueno, aquí tenemos un mapa de lo que hasta ese momento se ha acordado, que es esta línea horizontal del Tratado de Alcázar-Toledo y esta otra, que es por ahora, esta otra es la única vertical, que es la que se traza por la bula intercoétera de 1493. Ese mismo año Colón inicia una segunda expedición, esta vez se va a tocar las islas de Jamaica y Puerto Rico, por ahora todavía estamos en las Indias. Y en 1494 viene el Tratado de Tordesillas. ¿Qué significa el Tratado de Tordesillas? Pues significa que efectivamente los castellanos van a tener que claudicar y correr la línea vertical más al oeste, con lo cual mirad dónde se instala la parte que le corresponde a Portugal. Al este de esta línea son posesiones portuguesas, al oeste españolas. ¿Por qué Brasil es de Portugal? Pues porque la línea se ha introducido en este espacio continental que todavía no se conoce, ¿eh? Pero esa línea vertical da la vuelta al globo terrestre. En 1495, un año más tarde, ya el cardenal Cisneros es nombrado canciller mayor de Castilla, es también cardenal primado de España. Esto tiene un valor político enorme
después de los reyes, la persona que tiene más autoridad, más poder en España es el cardenal Cisneros, y además es nombrado provincial de la Orden Franciscana. Inicia un cambio, inicia una reforma en la Iglesia mediante la celebración de sínodos, uno de ellos en Alcalá de Henares, buscando recuperar el modelo primitivo del cristianismo según fue concebido por San Francisco, ¿no? Esa es una idea que está en la mente del cardenal Cisneros. En 1498, un nuevo viaje a América que en esta ocasión va a tocar ya tierras del continentales, de tierra firme, la costa de Venezuela. Ese mismo año, 1498, del tercer viaje de Cristóbal Colón, ya los portugueses han alcanzado la India. Bartolomé Díaz, ¿os acordáis que había llegado hasta el Cabo de Buena Esperanza? Ahora Vasco de Gama, en 1498, alcanza la India. Es decir, esta es la ruta, la alternativa que los portugueses hacían a la ruta de Marco Polo, de Asia. Y la alternativa a la que están haciendo los castellanos hacia el oeste. Bueno, pues ya estamos en 1499. En 1499 se firma la creación de la Universidad de Alcalá, de la Complutensis Universitas en Alcalá de Henares. El preámbulo de esta universidad ha sido un estudio general, donde el propio Cisneros había estudiado teología, y en 1501 se inicia la construcción, la edificación de esta universidad. Cisneros tiene mucho que ver, no solamente porque tiene la iniciativa. La Universidad de Alcalá se funda mediante una bula papal de Alejandro VI, pero el cardenal Cisneros está muy al frente de este proyecto y además incluso en lo económico. Es decir, buena parte de la edificación del edificio se financia con su propio capital. Bueno, yo una vez que llegamos a la Universidad de Alcalá tendría que decir algo más, ¿no? Porque esta me parece que es el gran hecho del cardenal Cisneros, indudablemente, y aunque hoy no sea este el centro de la exposición, sin embargo no tengo más remedio, no me puedo resistir a decir algo más sobre esta universidad, ¿no? En 1501, digo, se ponen las piedras del edificio, en 1508 se terminará de edificar y se abrirán las puertas de esta universidad el 18 de octubre, que es el día de San Lucas, el día en que todos los años los profesores de la universidad, todavía hoy día, hacemos un recorrido por la ciudad con nuestras togas en conmemoración de aquel acto, ¿no? de aquella fecha. Bien, se abre la universidad con una facultad de filosofía, de teología, de derecho canónico, de letras y de medicina. Esa universidad es pergeñada con la idea, es una universidad humanística y está pergeñada con la idea de que se formen grandes directivos de la Iglesia y de la política de España y de que además se abran al conocimiento público, al conocimiento por lo menos académico de quienes estudian en estos centros, pues los escritos de los padres de la Iglesia, los escritos bíblicos, y de esta manera se divulguen esos conocimientos, ¿no? Más adelante hablaremos de esa Biblia políglota que se comienza ya desde el momento de la fundación de la universidad. Ya el primer proyecto es precisamente este, ¿no? El de la
edición de una Biblia políglota que se llamará Biblia Políglota Complutense. Se inicia en 1502, tardará casi, o sea, se termina de editar esta Biblia justo cuando el año de la muerte del cardenal Cisneros, en 1517, pero bueno, el cardenal Cisneros no la va a ver publicada, pero esta Biblia políglota importa muchísimo porque gracias a ella se van a conocer, como digo, los escritos clásicos y bíblicos sobre los cuales se van a hacer grandes debates intelectuales en nuestra España. Grandes debates intelectuales que van a tener que ver directamente con la concepción, con la conceptualización del otro, esa conceptualización que va a romper o va a empezar a romper con el etnocentrismo europeo. Es decir, la idea de que el hombre europeo es el centro, por supuesto, pero no el único. Y se van a abrir las mentes hacia otras maneras de ver a quienes no son europeos. En este caso los indios, claro. Bueno, pues en 1502, justo cuando se está iniciando este proyecto complutense de la Biblia políglota, todavía la universidad no está construida, pero ya está este proyecto en marcha, pues se produce el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Ya, como podéis ver, bordea todas las costas de Centroamérica. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo se concibe esta Biblia, ¿no? Son tres. La edición tiene 3 columnas. A la izquierda está el hebreo, en el centro la traducción latina de la Vulgata y a la derecha el griego. También hay algunos estrofas y párrafos en arameo. Bueno, entre 1506 y 1507 el cardenal Cisneros es regente, es decir, desempeña un cargo directamente político en el Estado español. Es regente a la muerte de Isabel la Católica, pues va a gobernar España a la espera de que Fernando llegue de Nápoles. Fernando le va a premiar esa labor que él ha hecho política hasta que él regresa. Le va a premiar nombrándolo, mirad, capitán general de África. Y vamos a ver al cardenal Cisneros participando directamente en la toma de Orán y de Mazalquivir. No sé si los veis aquí. Estas plazas, Orán y Mazalquivir, formaban parte del Imperio Otomano, están aquí arriba, aquí cerca de donde está Túnez actualmente. Bueno, pues esos espacios los vemos transitados por el cardenal Cisneros ya como militar directamente. Y bueno, nos trasladamos nuevamente a América, a estas plataformas insulares, antillanas, que se van a convertir en el centro de la expansión continental. Sobre todo la española. ¿Qué me pasa aquí? Sobre todo esta isla, la española, que también la conocemos con el nombre de Santo Domingo, que está hoy día dividida entre 2 países, Haití y República Dominicana. Bien, pues la española, Puerto Rico, Cuba, se van a convertir, como digo, en las plataformas de expansión continental. A ver, ¿cómo es esto? Son mapas de la época. Bueno, pues, perdonad,
que esto de no tener mi propio ordenador. Bueno, aquí tenemos unas imágenes donde se reflejan los proyectos de expansión políticos que tiene España. Se han organizado a partir de 1509 dos gobernaciones, Urabá y Veragua. Urabá bajo la dirección de Alonso de Ojeda y Veragua bajo la dirección de Martín Fernández de Enciso. Esa segunda expedición de Fernández de Enciso, en esa segunda expedición participa Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa va a sustituir en cierto sentido a Enciso, bueno, pues por una serie de desencuentros, de naufragios. Él va a tomar las riendas de esa gobernación y va a fundar la ciudad de Santa María del Darién como capital de esa gobernación y él al frente. Entonces, su proyecto va a ser explorar el Istmo para alcanzar lo que él entiende que debe haber al otro lado de ese territorio. Cree que hay un océano, que al otro lado está el océano, un océano, ¿no? Entonces es el que va a tratar de encontrar en sus expediciones por el Istmo, primero por la costa atlántica, luego va a penetrar, lo va a cruzar, y en el transcurso de esas expediciones él va a tomar contacto con tribus indígenas con las cuales va a pactar alianzas, incluso matrimoniales. Se va a casar con la hija de un cacique que se llama Careta. Lo que está buscando es apoyos indígenas para poderse defender de aquellos otros grupos que le acosan. La cuestión es que el 25 de septiembre de 1513 Núñez de Balboa va a llegar hasta ese mar que él esperaba encontrar y al cual va a llamar el Mar del Sur. El avistamiento lo hace desde un golfo que él va a llamar el Golfo de San Miguel, porque es el día de San Miguel en septiembre cuando él llega hasta ese punto. Pero ocurre que, mientras tanto, este gran hallazgo de Balboa va a ser premiado por la corona con un nombramiento de capitán general del Mar del Sur, etc., lo cual no va a ser bien visto por Pedrarias Dávila. Aquí empezamos con las historias de las intrigas, de los conflictos, de las envidias, de los celos. Pedrarias Dávila parece ser un personaje siniestro por la forma en que trata a los indios, por la forma en que trata a sus subalternos, y eso hace que el cardenal Cisneros, entonces regente por segunda vez de Castilla, está desempeñando la regencia a la muerte del rey Fernando, a la espera de que Carlos I desembarque en España. Bien, pues con la autoridad que le da a su cargo, le obliga a Pedrarias Dávila a comparecer a la Española y ponerse bajo la custodia de los Jerónimos. Bueno, cuento esta anécdota para que nos demos cuenta de cómo está el quite de lo que está pasando en América y cómo interviene de una manera directa en todo aquello que está en su mano. Pero sobre todo va a intervenir aquí. Y aquí estamos, yo creo, en la clave de todo el proceso expansionista del siglo XVI. Porque ahora no es la expansión solamente territorial, es la expansión de las ideas. Mirad, en la noche de Navidad de 1511, en la Catedral de Santo Domingo, este fraile, Fray Antón de Montesinos, que es dominico, lanza un discurso demoledor, de denuncia contra todos los colonos que están en la isla de Santo Domingo. A su juicio, los denuncia porque a su juicio están maltratando a los indios, están abusando de los indios, y
sobre el púlpito, desde el púlpito, mejor dicho, lanza estas preguntas que son revolucionarias. Dice: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Estos no son hombres?, pregunta. ¿Es que no tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos, si es que decís que sois cristianos? Tened por cierto que os vais a condenar. Bien, los amenaza de excomunión a todos los feligreses que estaban en ese momento escuchando su sermón, que no son otros que encomenderos, colonos, que tienen allí sus tierras, sus recursos y sus indios, y a los cuales se están maltratando. ¿Pero por qué? Pues porque estamos en 1511 y todavía la corona española no ha tenido tiempo de promulgar leyes que codifiquen, que regulen las relaciones interétnicas. Aquí lo que hay en marcha son procesos muy particulares de personas individuales, no del Estado español. Y efectivamente están abusando de los indios porque no hay una ley que regule esas relaciones que se tienen que producir en América. Bien, pues ese discurso no va a caer en saco roto. A raíz de él se organizan una serie de debates conocidos vulgarmente como debates de Salamanca, aunque realmente en Salamanca no se producen los debates. En Salamanca lo que hay son catedráticos explicando en sus cátedras lecciones que se llaman relectio acerca de los indios, acerca de quienes no participan de nuestra cultura, de nuestra civilización o de nuestra religión. No solamente a los indios, quienes quieran que sean, que están fuera de los límites de nuestra Europa. Entonces, este es Francisco de Vitoria, teólogo y catedrático de la Universidad de Salamanca, que ya en sus lecciones de cátedra está cuestionando la naturaleza del indio. Ese cuestionamiento que es intelectual, que es académico, se va a llevar al terreno de la política en dos juntas, en la Junta de Burgos de 1512 y en la Junta de Valladolid de 1550. En esas juntas están de un lado los teólogos, de otro lado los juristas de la corte como Ginés de Sepúlveda o Palacio Rubio, y forman dos bloques de intereses opuestos. Hay un conflicto de intereses, claramente. Por un lado, los teólogos defendiendo la igualdad de todos ante Dios y, por tanto, basándose en San Agustín, que ya lo tenemos traduciéndonos, en la Biblia, en los propios principios cristianos de Jesús de Nazaret, pues mire usted, perdóneme, pero no entiendo por qué a gente, porque no participe de nuestra cultura o nuestra religión, se la pueda esclavizar. Los juristas de la corte, claro, necesitan justificar el uso de los indios de una manera como esclavos, claramente, directamente como esclavos, para garantizar, como digo, pues la explotación económica de esos recursos. Entonces, se basan en Aristóteles, por ejemplo, que entiende, según Aristóteles, pues que son paganos, que son inferiores y que esas razones justifican perfectamente la esclavización, la esclavitud de esos individuos. Bueno, el debate dura desde 1512 a 1550. Que nadie diga que España no fue reflexiva ante esta cuestión crucial de cómo tratar a los súbditos que se incorporan en esas colonias. El resultado en 1550 va a ser que se le considera al indio efectivamente igual al blanco. Esto es una revolución. No existe la inferioridad en ningún ser humano. Esto no lo ha dicho nadie nunca, jamás en la vida, en esa época, nunca. Lo que sí se admite es que efectivamente, desde el punto de vista cultural, el indio está en un estadio primitivo, en el sentido de que no ha conseguido evolucionar desde el punto de vista de su cultura, de su civilización e igualarse al europeo. Por tanto, si lo que es primitivo pero no inferior, ¿a quién lo podemos
¿con quién lo podemos comparar? ¿Dónde lo podemos cuadrar dentro de la jerarquía de nuestra sociedad conocida en España, ¿no? Bueno, pues va a ser definitivamente considerado como un menor, es decir, como un ser humano necesitado de tutela, de protección, mientras consiga alcanzar la madurez cultural, lo cual significa que no es esencialmente menor, sino circunstancialmente menor. Bueno, aquí esto es una cuestión que merecería una charla muy larga y este no es el lugar, no tenemos el tiempo, pero no sé si somos conscientes de que España está lanzando los preámbulos de los derechos humanos universales en ese punto. De hecho, de aquí sale lo que se llamó el derecho de gentes, y el derecho de gentes no es otra cosa que el preámbulo, como digo, de los derechos humanos universales. Ningún país de la época, ni mucho después, se plantea siquiera si los súbditos a los que está incorporando en sus colonias merecen o no ser considerados libres, iguales, diferentes. España sí, lo hizo. Y a partir de ahí se legisla, ahora sí. Las leyes de Burgos de 1512, las leyes nuevas de 1542, establecen todo un libro, el libro sexto de las leyes de Indias, de derechos y deberes para el indio. Que no se cumplieran, ahí no me meto. Por supuesto, en unos sitios se cumplió, en otros sitios no se cumplió tanto, muchísimo no se cumplió, de acuerdo, fenomenal, ¿vale? Pero lo que es cierto, y aquí lo digo, lo dejo ahí al margen porque este es un poco el eje de mis investigaciones, lo que es cierto es que si hoy día existen comunidades indígenas en América es porque los indios han tenido una ley que la conocía, o sea, esas leyes los indios las conocieron y además tuvieron los cauces para reclamar la justicia cuando no se cumplían. Tribunales especiales de indios llenos, empapelados de denuncias de los indios reclamando justicia. Eso generó en ellos un ethos, con H intercalada, identitario frente a los españoles que transgredían la ley. Y eso es lo que generó en ellos esa vitalidad cultural que se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero bueno, lo dejo ahí porque no es este el foro, como digo, para abundar en ello. Pero, ¿qué tiene que ver el cardenal Cisneros con todo esto? Ah, claro, es que el cardenal Cisneros recibe él a Fray Antón de Montesinos con sus denuncias y a Bartolomé de las Casas, que era otro de los colonos que lo estaba escuchando en esa noche de Navidad cuando lanzó su discurso. Bartolomé de las Casas se va a convertir luego, se va a ordenar sacerdote y se va a convertir en protector general de los indios, nombrado por Cisneros. Los dos, Bartolomé de las Casas y Montesinos, han acudido, repito, a Cisneros y Cisneros los ha llevado a la corte y gracias a su impulso estas denuncias van a tener el resultado que aquí acabamos de esbozar, ¿no? De una manera muy superficial. Pero bueno, todo el mundo sabe que Bartolomé de las Casas escribió esta obra que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias, y esta obra pues es la base de la leyenda negra española. Somos nosotros los españoles quienes construimos nuestra leyenda negra. Claro que contó Bartolomé de las Casas con Teodoro de Bray, que era un grabador alemán, que en ese momento se estaba descubriendo la imprenta y entonces las imágenes que valen más que 1000 palabras pues se divulgan por todo el mundo, tratando este grabador alemán de reproducir las ideas que Bartolomé de las Casas exponía en esta obrita. Es un librito muy pequeño, pero donde cuenta las atrocidades que los españoles cometían en América, y si vosotros lo leéis, ahora lo comentábamos hace un rato,
Si vosotros leéis este librito, que está al alcance de cualquiera, pues os daréis cuenta de que la mitad de los lugares que él describe jamás en la vida los conoció. Él nunca estuvo en Perú, nunca, en Argentina. Él, si lo lees con detenimiento, te das cuenta de que dice, me lo dijeron y esto ocurrió porque lo deduzco, ya que ocurrió en otras partes, pues seguramente aquí también. Es decir, lo deduce, lo imagina, y lo que pasa es que se toma a pie juntillas todo ese texto para, como digo, pues lanzar la leyenda negra que discurre a través de las imágenes de Teodoro de Bray. Son terribles las imágenes, son indios aperreados, indios quemados vivos, mujeres violadas, y todavía esos grabados son los que sirven para ilustrar nuestras historias de América, y ahí seguimos, ¿no? Bueno, de todo hubo, pero desde luego hay que mirarlo desde todas las perspectivas. Bueno, mientras todo eso estaba ocurriendo en La Española, Antón de Montesinos lanzando sus denuncias contra los colonos que estaban cometiendo efectivamente atrocidades en el sentido de abusar de los indios, etcétera, eran los indios taínos. No sé si sabéis, en las Islas Caribe, la mayoría de los indios eran indios taínos que desaparecen del mapa realmente porque no son capaces de asumir esa disciplina de trabajo, porque además no son capaces de sobrevivir a las epidemias contra las cuales no tienen defensas, no están inmunizados. Es decir, existen muchos motivos que explican por qué esa población desaparece. Y termino ya con esto. Esa es la imagen que se queda ahí estática en el imaginario, valga la redundancia, del mundo intelectual, considerando que esto es lo que hizo España en América, cuando todavía ni siquiera se había empezado a legislar, ni se había empezado a gobernar, ni a organizar lo que fue el proyecto colonial. Bien, todavía en 1513 nos está empezando el proyecto colonial. Estamos en ese momento, en esa fase del descubrimiento de nuevas tierras. Es cuando Ponce de León llega a la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. Es también cuando, bueno, parte, como se puede ver aquí, desde Puerto Rico. Pone las costas del sur de Estados Unidos en el mundo. Bueno, esto es un dibujo imaginario de cómo buscaba la fuente de la eterna juventud. Entre 1517 y 1518, ya cuando el cardenal Cisneros está a punto de morir, pues se están produciendo las primeras exploraciones a México. En 1517 muere Francisco Jiménez de Cisneros, pocos meses después de que se termine de editar la Biblia Políglota Complutense. Él nunca la vio publicada. Muy poco después se está produciendo, muy poco después de su muerte, asistimos a la expedición de Magallanes y de Elcano en 1519 y en 1521. Sabéis que Magallanes se proponía, Hernando de Magallanes era portugués, pero estaba trabajando a la orden de la Corona de España, y lo que se proponía era llegar hasta las Molucas para tomar posesión de aquel territorio frente a los portugueses, que también optaban por ocuparlo. Entonces, primero tienen que encontrar un paso interoceánico,
en realidad lo encuentran muy al sur del cono sur, del cono sur actual argentino y chileno. Ahí es donde encuentran, no sé si lo veis, un pequeño estrecho. Magallanes y llega hasta Filipinas. En Filipinas muere, ahí toma el relevo de la expedición Juan Sebastián Elcano, y Juan Sebastián Elcano continúa luego la ruta por el Índico para darle la vuelta al mundo y entrar nuevamente en el puerto de Cádiz. Bueno, muy poco después se produce la conquista de Tenochtitlán, es decir, la conquista de México por Hernán Cortés. Esto ocurriría en 1520 y luego en 1532 tenemos a Francisco de Pizarro conquistando el Perú. Francisco de Pizarro había formado parte de las expediciones de Balboa en Panamá, en el Istmo de Panamá. Esto que tenemos aquí ya no son las Indias, esto ya es América. Y esto es América desde que Américo Vespuccio, un cosmógrafo florentino, pues descubre que efectivamente estas tierras ya corresponden a un nuevo continente, y esto ocurre a partir de 1507. Y sin embargo, ya las Indias seguirán siendo las Indias occidentales, y los habitantes de este continente se denominarán indios por aquello de que en un principio se consideró que era la India, ¿no? Cristóbal Colón parece ser que murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Bueno, pues me faltaría simplemente deciros que Américo Vespuccio era piloto mayor en la Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503, y que Sevilla fue uno de los centros impulsores de la colonización de América, del descubrimiento de América también antes. Tenía una escuela de pilotos, era el centro regulador del comercio, de la inmigración, del paso de inmigrantes hacia América, y ahí es donde este piloto mayor, que era Américo Vespuccio, pues actúa, como digo, como piloto mayor, y él es el que le da el nombre a este nuevo continente. Y bueno, pues todo esto se me ha ocurrido contaros acerca del papel de las conexiones que Francisco Jiménez de Cisneros tiene con América, con la expansión de sus territorios y con la expansión de sus ideas. Entonces, pues si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna cosa que queréis que aclare, yo lo haré ahora. Y si no, pues aquí lo dejaríamos. Buenas tardes. Yo estoy trabajando bastante en dar a conocer el patrimonio histórico artístico iberoamericano en España a través de la Universidad de Salamanca, y al contrario, patrimonio histórico artístico de la península ibérica, en principio en Sudamérica. Dentro de este trabajo iconográfico, porque como ha visto la doctora, lo dibujo para darlo a conocer y luego pasa a otros medios, como pueden ser medios audiovisuales o ediciones, etcétera, exposiciones. Pues me ha interesado mucho el tema, y en eso estoy finalizando los trabajos, el tema de Cisneros, sobre todo en su vertiente de la evangelización de América.
usted que ha hecho una muy extensa y realmente excepcional relación de todos los hechos que ocurrieron, pero a mí realmente lo que me interesa o no es el aspecto que ha insinuado o ha indicado brevemente por espacio de tiempo sobre su intervención en la evangelización, en el inicio de la evangelización de América, que al principio evidentemente se hace, vamos a decir, por libre. Manda a 3 franciscanos, luego manda a 2 franciscanos, luego manda a unos dominicos. Entonces quería saber si la denuncia esta que hacen los Dominicos. Los dominicos, el dominico es el tercer envío de los dominicos. Si estos frailes van con el encargo de decirle a Cisneros lo que pasa realmente, no solamente evangelización, porque yo hasta ahora había tenido idea de que era proceso de evangelización directamente de los indios, pero lo que no sabía era la labor de denuncia que todo el mundo hemos oído hablar de Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, pero no del dominico que hace este discurso en esa catedral o en esta primera iglesia de es una la catedral, República. Sí, es la será primada. Será una cabaña o lo que quieras, sí, ¿no? Pero luego se catedral. terminó imitando a la catedral de Sevilla, que era lo lógico, ¿no? Lo que realmente ha sido novedoso para mí, y lo hago notar, es que realmente este hombre Cisneros los manda como sus ojos allí y les denuncia, y esto da lugar a estos congresos que ha citado usted, donde se inician la cuestión de las leyes de Indias. Este es un aspecto, un matiz que me gustaría, simplemente comentar, porque para mí realmente ha sido bastante novedoso. Bueno, yo creo sencillamente que la iglesia que actúa en América antes de Trento es una iglesia muy contestataria, es una iglesia muy denunciante y desde luego se refleja en la actitud que tienen los misioneros, los primeros misioneros que van, porque Fray Antón de Montesinos no es un individuo, es el portavoz de un grupo y como digo, él no se queda ahí, él no se para en ciernes, él no lo cuenta y se queda ahí, no, te denuncio y te voy a excomulgar, aunque yo no tengo realmente la potestad de hacerlo, pero te lo digo para que tu conciencia se mueva, se vaya conmoviendo. Y de hecho se conmovieron las conciencias a tal punto que aquello fue una verdadera revolución en la isla, porque en una sociedad sacralizada que te digan que tú te vas a condenar es lo peor que te pueden decir. Entonces, él no se quedó ahí con la denuncia y con la conmoción social que aquello produjo en la isla. Se va a España y lo presenta a Cisneros, y Cisneros dice, esto no se queda tampoco en mi mesa, a la corte. Y en la corte, Junta de Burgos, Junta de Valladolid, el rey en medio, porque el rey era un humanista, Carlos I era un humanista, indudablemente. ¿Sabría español o no sabría español? Como dicen por aquí, no sé hasta qué punto entendía lo que se estaba dirimiendo en aquellos debates, pero desde luego lo que está claro es que Cisneros sí que lo era. Y el resultado, el debate no duró 1 año, ni 2, ni 3, desde 1512 a 1550, universidades y foros políticos, hasta que no consiguen los teólogos determinar por ley que todos somos iguales ante Dios, no cejaron. Y eso fue a la legislación. Y eso no había ocurrido nunca en Europa, pero nadie se le había ni pasado por la imaginación que se pudiera cuestionar la naturaleza de gente que era salvaje, que cometía canibalismo, antropofagia, sodomía. Esa gente no merece ni la vida, que se esclavicen. No, cuidadito, que esta gente lo que les pasa es que no se han enterado todavía de que hay una palabra que es la palabra de Dios. Cuando la aprendan ya verá usted cómo cambian. Entonces, de momento, menores,
pero desde luego inferiores nunca. Y la palabra inferioridad se destierra a partir de ese momento en la antropología, 1550. Hoy día hablar de inferioridad es como una especie de herejía. No se puede hablar de inferioridad de ninguna sociedad. Estamos luchando por la diversidad desde la UNESCO, ¿no? Estamos luchando por el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Mirad ahí fuera. Pero en todos los ámbitos, pero desde luego en el académico cuanto más. Yo, la asignatura, mi asignatura estrella es Construcción de las sociedades multiétnicas en América Latina y está basada en la multietnicidad, en la diversidad, en la otredad. Y eso no lo estamos descubriendo hoy. Mirad desde cuándo viene. España en eso fue revolucionaria. Y hoy día, la UNESCO, que lo sepáis, está utilizando los textos de estas juntas para aplicarlos hoy día, hablo de 2017, para aplicarlos hoy día en los contextos internacionales de conflictos que tenemos en el mundo. España, siglo XVI. Menos mal que alguien lo reconoce, porque nosotros seguimos con nuestra leyenda negra. Y esa fue la iglesia antes de Trento, ¿eh? Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Muy revolucionaria. Bueno, pues yo estoy encantada de ser de la Universidad de Alcalá y de tener que ver con Cisneros y con esta figura que tanta luz nos ha proyectado a todos.